Hola y saludos a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Yo soy el pastor Andrew Miller y estoy tan feliz que estás con nosotros hoy para estudiar la palabra de Dios una vez más. Espero que hayas tenido una oportunidad para orar y preparar tu corazón y tu mente antes de estudiar este sermón que vamos a hablar hoy. Mientras que vayan en sus Biblias al libro de Nehemías, capítulo 13, leeremos verso 1 y verso 3. Estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente y luego iré también al libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, también en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, así que si pueden encontrar esos versos en sus Biblias, por favor, y así pueden estudiar junto conmigo la palabra de Dios que vamos a platicar ahora mismo. Si estás visitándonos por primera vez en este canal de YouTube, bienvenido. Espero que el mensaje sea de bendición para ti hoy. En el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 1 y verso 3, la Biblia dice esto: Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Ahora en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice la palabra de Dios: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Quiero hablarles hoy de este tópico, de este tema, esta idea: la velocidad del cambio. La velocidad del cambio. Si se dan cuenta, vamos a hablar brevemente de los versos que acabamos de leer antes de entrar más detalladamente en el mensaje de hoy. Lo que ocurrió para que tengan una fundación, un basis de este mensaje, que en Nehemías capítulo 13, verso 1 y verso 3, el escritor Nehemías, que era el varón de Dios dirigiendo al pueblo de Israel en su tiempo, él era uno de los líderes de Israel que estaba también ayudando a tratar de reconstruir a la ciudad de Jerusalén y traer el pueblo de Israel de vuelta a esa santa ciudad. Ellos estaban en un cierto día leyendo la palabra de Dios. Recuérdate que en aquellos tiempos no existía el Nuevo Testamento porque esa época no había llegado todavía. Ellos estaban todavía en el Antiguo Testamento, por supuesto, literalmente, y hablando de épocas y tiempo. Entonces estaban leyendo el libro de Moisés, la cual el verso 1 nos indica que dice: en ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés. Entonces estaba todo el pueblo reunido ahí, estaban teniendo su culto. Durante el culto se estaba leyendo del libro de Moisés. Encontraron el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios. Cuando leyeron esto, cuando encontraron esto en la palabra de Dios, los que estaban presentes ahí hicieron un análisis. El análisis fue inmediato. El análisis y su reacción fue rápido. Ellos comenzaron a ver alrededor de ellos. Ok, acabamos de leer que ahí dice que el pasaje que encontraron dice que jamás se debe admitir a una amonita o una moabita en la asamblea de Dios. Entonces comenzaron a ver alrededor de ellos, a ver si hay uno de esos aquí. ¿Será que hay uno aquí? ¿Habrá uno allá? ¿Habrá uno detrás de mí, uno enfrente de mí?
¿Dónde están estos amonitas y estos moabitas? Y luego, verso 3 nos indica cómo el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías reactuó a la lectura de este pasaje bíblico. Dice, cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Es como que se dieron cuenta rápidamente, dijeron, caramba, aquí hay varias personas que califican bajo esas calificaciones, sean amonitas o moabitas, y puede ser que hay algunos extranjeros aquí que van entre esa mezcla. Y ya que se prohibió a que estuvieran en la asamblea de Dios, en aquellos tiempos, ellos inmediatamente sacaron a todas esas personas de la asamblea. Ellos no dijeron, vamos a ver si es la voluntad de Dios. ¿Cómo que vas a ver si es la voluntad de Dios? Está escrito en el pasaje. ¿Qué más cuenta clara quieres de que escrito está? Pero hay gente que siempre usan pretextos y excusas para no poner atención o obediencia a la palabra de Dios, y las excusas son muy populares, como que déjame orar al respecto. ¿Cómo que déjame orar al respecto? ¿Me estás diciendo que tú necesitas orar de que si Dios quiere que tú obedezcas su voluntad? Tienes que estar loco. Tienes que faltar un tornillo para pensar que la respuesta recta, cuando lees un pasaje bíblico que te dice haga tal cosa, por ejemplo, tienes que faltar un tornillo para pensar que hay que orar si Dios quiere que lo hagas o no. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada a la humanidad. Y si Él dice, por ejemplo, no matarás, no robarás, la respuesta no es decir, déjame orar si es la voluntad de Dios que yo no mate a nadie, que yo no robe a nadie. No, ya está escrito claro cuál es el mandamiento de Dios. La respuesta debe ser rápida y debe ser adecuada. Entonces, en verso 3, Israel hizo exactamente eso. Dice, cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente excluyeron. Ellos no esperaron hasta otro domingo, otro sábado, otro día. No dijeron en algún otro tiempo o alguna otra ocasión cuando nos sentimos mejor o mira que nos da pena, que debemos hacer. No, ellos reactuaron inmediatamente para poner en práctica lo que la ley del Señor les dijo a ellos. Y ellos entendieron algo que estaba escrito en el Deuteronomio 29:29, que leímos también, que dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, lo que Dios te está revelando en las instrucciones de su palabra, así como Él ha revelado cosas ahí, tú y tu familia están responsables por lo que se te ha revelado para que obedezcan la palabra de Dios. Ahí no dicen nada de que uno debe esperar hasta que haya mejor conveniencia, hasta cuando se siente mejor, hasta cuando me da las ganas, hasta que fulano y la fulana. No, no. La velocidad del cambio es el tema de hoy. Y en la palabra de Dios, eso es lo que realmente ves en el pueblo cuando ellos estaban preparados para entregar sus vidas al Señor. Y aquellos que eran siervos de Dios, los discípulos del Señor, los seguidores del Señor, las reacciones eran típicamente instantáneas, inmediatas o, relativamente hablando, eran rápidas, dependiendo la condición y la situación en que estaban viviendo. Para que entiendan lo que significa eso, te quiero dar una definición del diccionario de la palabra inmediato. Inmediato. Del diccionario, la definición de esta palabra inmediato es a la vez, instantáneamente, sin ningún tiempo o espacio intermedio. Una vez más, la definición del diccionario de la palabra inmediato es a la vez, instantáneamente, sin ningún tiempo o espacio intermedio. Entonces, cuando se habla de inmediato, no estamos hablando de
en 1 hora de ahora, 2 horas, en 5 días, en 10 años. No estamos hablando de instantáneamente a la vez, sin esperar más tiempo. Típicamente son las reacciones cuando se habla y se trata de inmediato. O sea, es algo rápido, no es algo dejado, no es algo lento, no es algo que toma demasiado tiempo. Son cosas que ocurren rápidamente. Y este domingo pasado hablamos en el culto en la iglesia en respecto a la respuesta bíblica apropiada a la gracia de Dios. Si no tuviste oportunidad de escuchar ese sermón, siéntate libre de escuchar ese sermón que también está disponible en nuestro canal de YouTube para que tú también disfrutes de ese mensaje que hablé a la iglesia este domingo pasado. Y quiero continuar hoy explicando un poco más de esta idea de la respuesta bíblica adecuada a la gracia de Dios, con darles un contexto diferente, porque estamos hablando de la velocidad del cambio. Y esta velocidad del cambio o de la respuesta es el contexto del mensaje de hoy. Porque yo entiendo que después de haber pastoreado por más que 2 décadas, y también después de haber predicado el evangelio por un poquito más que un cuarto de siglo, que la gente responde a la palabra de Dios en diferentes velocidades. Algunas personas son muy lentos para responder y contestar apropiadamente. Otros cambian rápidamente o inmediatamente. Y hay todo lo demás en el medio. En el fin o últimamente, con tal de que alguien está realmente bien con Dios cuando ellos paran delante de Él en el juicio, la velocidad real de su cambio no es tan importante como la salvación en el fin de ellos, con tal de que ellos han hecho los cambios necesarios bíblicamente, que fueron hechos en un tiempo consistente con el tiempo recto antes del juicio. Porque la gracia de Dios es paciente con nosotros y trabaja con gente para darles una oportunidad para cambiar apropiadamente y responder correctamente a la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia no promueve ni aplauda ni enseña de que uno debe cambiar lentamente y responder lentamente cuando se trata de obedecer la palabra de Dios. Al contrario, las escrituras realmente nos urgen a responder rápidamente o aún inmediatamente, dependiendo la situación particular. Desafortunadamente, muchos pecadores no realizan que el tiempo está viniendo, está llegando, donde esta ventana de oportunidad se cerrará y no habrá más chance o oportunidad para poder responder a la palabra de Dios. De hecho, incluso muchos cristianos que van a la iglesia tampoco lo entienden a veces y parecen estar muy ignorantes del hecho de que esta ventana de la gracia para cambiar y transformar a lo que Dios quiere que seamos, eventualmente también vendrá a cerrarse, porque viene un día de juicio y un día de contabilidad personal delante del trono de Dios, donde todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios, y ya en ese día esa ventana de oportunidad se habrá cerrado. La oportunidad para cambiar nuestras vidas y responder a la palabra de Dios no es eterno, al contrario, es temporal, porque no es infinito, al contrario, es finito, o sea, no es para siempre. Algunos ejemplos para que vean eso es en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 7, en la versión Reina Valera, que dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo:
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Te das cuenta que dice, una vez se determina un día, hoy, diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? Te das cuenta que se está hablando de hoy, no se está hablando de otro día que espera hasta algún punto lejano en el futuro, cuando ya hayan pasado años. No, la respuesta que Dios quiere es hoy. También 2 Corintios capítulo 6, verso 2 en la Nueva Traducción Viviente dice esto. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Entonces, si no lo leíste ahí conmigo y no entendiste lo que acabo de leer, porque te lo leí ahora en ambas versiones, pongan pausa el video, encuentra en tu Biblia Hebreos capítulo 4, verso 7 y 2 Corintios capítulo 6, verso 2 y lee lo que acabo de leerte para que entiendas que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de escuchar su voz. Hoy es el día de responder al Señor. Hoy, no mañana, no en 10 años, no en 2 semanas, no hasta la Navidad o la Pascua. Hoy es el día de la respuesta. Entonces, cuando la Biblia habla de la velocidad de la respuesta, nos urge a que tomemos acción inmediato. Tú realmente no puedes encontrar en ninguna parte de la Biblia donde el Señor amonesta a la gente a que tomen su tiempo lento para responder a él. Yo no me recuerdo en ninguna parte de la Biblia que Dios diga, está bien, mi pueblo, tomen su tiempo para responderme, ya que yo tengo toda la eternidad, tomen también toda la eternidad si quieren para responder. No, eso no lo encuentras en ninguna parte de la Biblia. Tampoco me recuerdo haber leído en ninguna parte de la Biblia donde el Señor dijo, mira, si quieren tomarse unos sus 10, 15, 20 años para responderme, está bien, tomen su tiempo, viven como quieran vivir y aquí a unos 20 años, cuando ya están preparados a cambiar ahí, pueden venir y encontrarme. Yo no hallo ese verso que algunos pastores y predicadores y cristianos predican a la gente. No lo encuentro. Si lo encuentras, enséñamelo, por favor, para que también me eduquen. Tampoco me recuerdo haber leído en ninguna parte de las escrituras donde los apóstoles, los profetas o los predicadores le hayan dicho a la gente de que estaba bien a que tomaran cuanto tiempo necesario para dar sus vidas a Dios y decidir si querían obedecer las escrituras o no. Yo no encuentro eso, hermanos. Y de nuevo te reto. Si tú puedes hallar un pasaje bíblico donde los apóstoles, los profetas y los predicadores de la palabra de Dios en la Biblia dijeron a la gente, está bien que tomen su tiempo. Si quieres obedecer la palabra de Dios o no, toma tu tiempo de pensarlo, que toma tu tiempo para responderlo, toma tu tiempo. Si tú puedes encontrar eso, por favor, mándame el pasaje que leíste en la Biblia para que también yo me eduque y me salga de la ignorancia. Porque yo no veo nada de eso. Y lastimosamente, frecuentemente encontramos predicadores y cristianos llamados hoy en día que le dicen a la gente de que eso está bien, que toma tu tiempo, que puedes tomar todo el tiempo que necesitas, cuánto tiempo necesitaras, está bien. Y yo quiero preguntarte para ustedes que creen eso y predican eso, ¿de qué pasaje bíblico te refieres? ¿De qué parte de la palabra específicamente, libro, capítulo y verso te refieres donde Dios
dice que eso está bien. Yo no te estoy preguntando cuál es tu opinión, no te estoy preguntando cuál es tu filosofía humana y carnal. Yo quiero evidencia bíblica donde Dios diga, como algunos creen, que tomes tu tiempo, papacito y que mamacita, para responder. Y hermanos, frecuentemente se escucha predicadores y gente diciendo eso porque la realidad, te digo porque lo dicen, no porque es bíblico, pero porque la realidad de lidiar con corazones tercos humanos y con voluntades humanas que frecuentemente son muy lentas para responder a Dios. Muy lentas. Hay personas que toman mucho tiempo para responder a las enseñanzas, para responder a la predicación, para responder a lo que leen en la Biblia, lo que escuchan predicados, lentos, lentos. Cuando hay otros que son rápidos, instantáneos, cambian porque ya están listos para obedecer a Dios. Bíblicamente no está bien decir que tomen su tiempo. Es una concesión trágica hecha por muchos predicadores que entienden de que no podemos obligar a nadie a cambiar su voluntad contra su voluntad propia. Ya que un predicador no puede obligar a una transformación que no sea dispuesta personalmente en la vida de alguien, frecuentemente entonces, ya que sabemos que no se puede obligar a nadie, escuchas que los predicadores le dicen a la gente, toma tu tiempo y responde a Dios cuando tú estás listo. Hay una falta muy grave y seria con esa teología, a pesar que realmente no hay nada más que podemos hacer por alguien que no está interesado en cambiar inmediatamente, más que orar por ellos. Podemos orar, pero ya de ahí, ¿qué más podemos hacer? Porque la falta grave, incluso una falta que yo creo que tiene potencialmente consecuencias eternas, es el hecho de que tenemos que contender con la realidad de que mañana no es prometido ni garantizado para ninguno de nosotros. Santiago capítulo 4, verso 14 dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. ¿Te das cuenta lo que la Biblia dice ahí? El apóstol Santiago fue muy claro para enseñarnos de que la vida es rápido. ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben lo que mañana te traerá? Nadie es garantizado estar vivo mañana. No creo que me entendieron. Te dije que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie está garantizado para estar vivo mañana. Hoy pudiera ser tu último día de vida en esta tierra. Si eso fuera el caso, quiero que consideres la pregunta siguiente con toda honestidad en tu vida. Y te pregunto entonces, ¿de qué manera te beneficiarás eternamente de tomarte tanto tiempo como desees para decidir si obedecerás a la Biblia o no? Una vez más te lo pregunto. Si tú quieres poner en pausa para discutir esta pregunta un momento antes de seguir adelante, siéntate libre para hacerlo, pero aquí está la pregunta. ¿De qué manera te beneficiarás eternamente de tomarte tanto tiempo como desees para decidir si obedecerás o no a la Biblia? Porque si mueres hoy y decidiste, pero yo quiero tomar mis 5 semanas y quiero tomar mi año para decidir, pero hoy mueres. ¿De qué beneficio era? ¿Qué provecho tuviste esperar a responder adecuadamente a la palabra de Dios? Cuando leímos en el comienzo de esta lección, en Deuteronomio 29, vimos ahí que somos responsables por lo que Dios nos ha revelado en su palabra, ya que la entera Biblia
es la palabra de Dios revelada a la humanidad, seremos responsables por lo que la Biblia enseña y dice, no importando si tú lo hayas leído o no, no importando si tú lo hayas estudiado o no, y no importando si tú lo hayas creído o no. Entonces, para aquellos que creen que no seremos juzgados por lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña, refiérate al libro de San Juan capítulo 12, verso 48 y también Apocalipsis capítulo 20, verso 12 y 13, cuando tengas una oportunidad independiente y tú puedes leer esas referencias para que te des cuenta. Pero Pablo informó a la iglesia en Roma que nosotros estamos sin excusa, ya que lo que es de Dios, Él ha revelado su poder y su deidad a través de su creación, como dice Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Entonces, ya que no podremos en el día del juicio clamar ignorancia, simplemente porque algunos decidieron no estudiar la Biblia por sí mismos, nadie podrá decir, Señor, yo no sabía, que no entendí, que no. No, la Biblia ahí lo tienes. Si tú no lo lees, no es culpa de Dios. Si tú no lo estudias, no es culpa de nadie más que ti mismo. ¿Por qué no estás estudiando la palabra de Dios? Ya que eres responsable por lo que dice. Pones mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo en el internet, mucho tiempo en el YouTube, mucho tiempo jugando juegos de video, mucho tiempo mirando el Facebook, Instagram, mirando fotos de quienes andan por ahí haciendo qué, pero no has puesto suficiente atención a la palabra de Dios, por la cual eres eternamente responsable por lo que enseña. Y ya que es así, te urjo a que lo estudias, porque eres responsable por lo que está revelado en ese libro. Pero aún mayor problema es aquellos que también han oído la predicación de la palabra de Dios y aún así escogen no obedecer a la palabra. Como dice el libro de 1 Corintios capítulo 1, verso 21 en la versión Reina Valera, en la segunda parte de ese verso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ya que a Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación, eres loco a no creer la predicación cuando se trata de una prédica verdaderamente bíblica. No te estoy diciendo, óigame bien, no te estoy diciendo que obedezcas predicaciones falsas. No te estoy diciendo que obedezcas a profetas falsas. Te estoy diciendo que obedezcas a predicaciones que verdaderamente son bíblicas, basadas en la palabra de Dios, porque también eres responsable por lo que se te predica. Ya que somos responsables por lo que la Biblia nos enseña y también somos contables o responsables a Dios por lo que nos es revelado, y ya que también no podremos clamar ignorancia o tratar de hacer cualquier excusa justificada en el día del juicio, luego es crucial que entendamos la urgencia de la velocidad apropiada cuando se trata de responder a la palabra de Dios. Por eso quiero darte una vez más la definición de esa palabra inmediata o inmediatamente, que es traducido como a la vez, instantáneamente, sin ningún tiempo o espacio intermedio. Entonces te das cuenta de esta velocidad, porque la Biblia nos enseña que la velocidad en que Dios puede transformar una vida por toda la eternidad es inmediato cuando alguien está completamente rendido
al Señor. Te lo voy a probar, te lo voy a enseñar y te lo voy a comprobar aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Una vez más, 1 Corintios capítulo 15, verso 52. En la versión Reina Valera dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Te das cuenta? Ahí en tu Biblia dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Eso es la velocidad en que Dios puede cambiar una vida cuando alguien es rendido a Dios, cuando alguien es dedicado y devoto al Señor de los cielos. Cuando tú ves gente que no cambian rápido, no tiene nada que ver con el poder de Dios, de que si Dios puede, si Dios quiere, si Dios no puede, nada que ver con eso. Tiene todo que ver con que un corazón de alguien no está dispuesto, no está rendido, no quieren dejar el pasado, no quieren dejar el mundo, no quieren dejar la carne. Y por esa razón esa gente no cambian tan rápido como otros que son más veloces, más rápidos para cambiar. Entonces, ¿cómo la gente en la Biblia respondían a la palabra de Dios cuando sus corazones y sus mentes estaban decisos para servirle y hacer su voluntad? En iglesias apostólicas alrededor del mundo frecuentemente ves a gente inmediatamente respondiendo a la predicación con venir al altar en una llamada al altar. Cuando el predicador dice cuántos pueden pasar al altar a responder a lo que se acaba de predicar, tú ves algunos vienen rápido. He visto yo en algunos cultos donde hay gente que están tan listos para cambiar que a veces antes que el predicador termine de predicar ya están en el altar llorando, arrepintiendo y haciendo cambios. Hay otros que cuando el predicador dice pasen delante del altar ya vienen rápido, ahí están los primeros para llegar, para pasar tiempo. Y luego hay otros que están mirando alrededor a ver quién va a pasar primero, a ver si pasó. Esa gente no quiere cambiar. Esos son los que, porque si tienes que esperar que otro lo haga, para que tú lo hagas, no estás listo para cambiar, no estás dispuesto a cambiar, no estás queriendo cambiar. Porque cuando tú quieres cambiar, nadie te puede parar, nadie te puede impedir. El cambio ocurrirá cuando tú de verdad quieres cambiar. Por eso cuando un pastor o predicador da una llamada al altar, y alguien está listo para entregar su vida a Dios, no están esperando que alguien les jale la mano y que diga, vengan conmigo. No, esas personas pasen de su propia cuenta porque ya están preparados para entregarse al Señor. Ahí no están esperando en la banca o en el asiento pensando, quizás en 2 o 3 semanas ahí pasaré al altar. Eso no es la respuesta adecuada bíblica. Eso viene de un corazón que no está dispuesto a entregarse a Dios. Pero quiero que consideremos como 8 ejemplos para que yo te dé una idea de cómo la gente en la Biblia respondieron a Dios y a su palabra y a su llamado a través de la historia bíblica. Primeramente, en el libro de Mateo capítulo 4, verso 18 a 22 en la Nueva Traducción Viviente. Miren ahí, por favor. Todos los ejemplos que te voy a dar, te dije como 8 ejemplos te quiero dar. Miren ahí para que vean cómo esto ocurrió. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan,
sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Si tú necesitas poner en pausa el vídeo ahora y leer ese pasaje unos 10 veces para que te penetre el cerebro, léelo, porque aquí Jesús llamó a estos hombres. Ellos estaban en sus trabajos, ellos estaban en sus carreras, ellos estaban con sus familias. Y cuando Cristo vino a llamarles, ahí no habían pretextos, excusas, justificaciones, nada de eso. Te acabo de dar evidencia bíblica que cuando Jesús les llamó, enseguida respondieron. Cuando Jesús les llamó, de inmediato respondieron. Ahí no había nada de que déjame ver si está bien con el patrón, o déjame ver si mi padre me da permiso, déjame ver lo que la familia piensa. No, eso son las excusas de gente hoy que siempre ponen pretextos porque no quieren dar sus vidas al Señor. Porque cuando tú estás determinado de servir a Dios, tú no necesitas permiso de nadie. Quiero repetirlo, aunque te pongas bravo, porque necesitas aprender esto. Cuando tú estás dispuesto a servir a Dios y entregar tu vida a Cristo, tú no necesitas permiso de nadie para obedecer a Dios. Tú no necesitas decir, a ver si mi esposo o mi esposa me permite. Olvídate lo que aquellos piensan. Ay, a ver si mi papá me permite. Estos hombres en verso 22 dice, dejando atrás la barca y a su padre, le siguieron a Cristo de inmediato. Ni siquiera ahí dice que preguntaron a su papá lo que él opinaba, porque hermanos, no importa para nada lo que tu familia piensa cuando tú estás dispuesto a seguir a Jesús. Cuando Jesús te llama, respóndele. No pides opiniones de gente carnal, no pides opiniones de familia inconversa. Cuando Jesús te llama, respóndale y sígale, como estos ejemplos de estos hombres en San Mateo capítulo 4. También hubo un hombre que tuvo una legión de demonios. Él fue poseído por esta legión de demonios. En el libro de San Marcos capítulo 5, verso 1 al 15, yo no voy a leer todo el pasaje, te doy la referencia para ustedes que quieren tomar notas y leerlo por tu propia cuenta. Después es Marcos capítulo 5, verso 1 al 15. Lo que voy a leer nada más de todo ese pasaje es un solo verso, que es San Marcos capítulo 5, verso 2. Pero quiero darte la explicación de lo que estamos leyendo. Porque este hombre estaba poseído por legión de demonios y él estaba listo por ser liberado. Su reacción a Cristo era inmediato y su liberación también fue rápido. Como dice San Marcos capítulo 5, verso 2, dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Si tú lees y estudias este pasaje, te das cuenta, este hombre poseído por demonios estaba viviendo entre las tumbas y los sepulcros y en el monte. Y cuando Jesús llegó allá, apenas bajando de la barca, enseguida, rápidamente, de inmediato, llegó a encontrarle este hombre, un ser humano, por supuesto, poseído por legión de demonios, porque este hombre necesitaba ser liberado. Este hombre necesitaba ser salvo y solo Cristo podía hacerlo. Cuando él llegó a los pies de Cristo, el Señor confrontó a estos demonios, les echó fuera del hombre y de inmediato este hombre fue liberado de esta legión de demonios. No importa
¿Cuánto tiempo tenía él de haber estado poseído? Para Cristo, la liberación de ataduras y el desatar de ligaduras puede ocurrir al instante cuando alguien está preparado para cambiar. Por eso yo no creo esas mentiras satánicas que algunos cristianos suelen predicar cuando dicen que un cambio profundo requiere mucho tiempo. Eso es una mentira del diablo, porque yo mismo he visto a gente, por ejemplo, que fumaron paquetes de cigarros al día, que cuando se entregaron al Cristo, la gente decía, ay, que para dejar de fumar toma tiempo. No, para el imbécil que no quiere dejarlo, sí. Pero para el hombre o mujer rendido a Cristo, nada es imposible para Dios. Yo he visto gente que fumaban paquetes de cigarros al día, que cuando llegaron al altar para arrepentir y recibir el Espíritu Santo y cambiar sus vidas y bautizarse en el nombre de Jesús, dejaron sus mañas de fumar y jamás volvieron a tocar otro cigarro. También, por ejemplo, gente que quizás tenían la costumbre, la mala maña y costumbre de hablar vulgaridades y palabras malas y vulgares, que cada otra palabra era pip, que solo palabras brutas que no tenían que estar hablando, vulgares. Pero cuando se entregaron a Cristo y se arrepintieron y recibieron el Espíritu Santo, tenían el poder de Dios en ellos para controlar esa lengua y ya dejaron de estar hablando así. Nada de que tengo que esperar hasta 5 años o 1 año de hoy para aclarar mi vocabulario. No, esas personas cambiaron inmediatamente, porque cuando alguien está listo como este hombre endemoniado para ser liberado, el cambio delante de Dios puede ser inmediato al que está disponible. No dejas que la gente te miente, te engañen, te trampean, de decirte que ciertos cambios toman tanto tiempo. No. Cuando uno de verdad quiere cambiar, aunque fuera años atados por una legión de demonios, Cristo te puede liberar en un instante, al momento, enseguido, inmediatamente. Pero tienes que estar rendido y devoto y dedicado al Señor para ver esa clase de liberación. Amén. También te quiero enseñar otro ejemplo donde había un hombre que conocemos como Bartimeo. Y este hombre Bartimeo era un ciego, dice la palabra de Dios. Tú puedes leer el texto después en tu tiempo libre también, si estás tomando notas, en el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. De una vez más, Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Yo no voy a leer ese pasaje ahora. Eso es simplemente la referencia al contexto de lo que voy a hablar ahora. Lo único que leeré de ese pasaje es Marcos capítulo 10, verso 47 y luego el verso 52. Pero quiero que entiendas que este hombre Bartimeo era un hombre que tenía tiempo de estar ciego ahí, quizás toda la vida. Quizás toda la vida. Tú no lo sabes ni yo, pero sabemos que él estaba ciego. Y cuando la presencia literal, Cristo como hombre, estaba pasando ahí, cerca de donde este hombre estaba, dice Marcos 10, 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que este hombre estaba sentado ahí por el pasillo, por donde él estaba en la calle, cuando escuchó que Cristo iba pasando por ahí. Y él, cuando le contaron, fíjate que Cristo viene pasando por ahí. Al oír esto, hermanos, óigame bien, al oír, ahí dice en el verso, léelo tú para que no digas que estamos mintiendo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir: Jesús. ¿Te das cuenta? Él no dijo, bueno, si es la voluntad de Dios que yo tenga visión, voy a sentar aquí y esperar que Él venga donde estoy. Y si Él me quiere tocar, que me venga a encontrar aquí a tocarme
y que me señale de especial. Y así como la gente loca de hoy lo hacen cuando quieren que todo sea solo de ellos, cuando quieren tantas cosas extra bíblicas para que ellos cambien sus vidas. No, este hombre tenía tanto deseo para cambiar. Él quería su visión y era un hombre ciego. Y tan simplemente oyendo que Jesús venía, inmediatamente respondió con dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a orar y a gritar para que el Señor le oyera y viniera donde él estaba. Él no dijo, bueno, voy a esperar y quizás en alguna otra ocasión cuando Jesús venga pasando, quizás en aquellos tiempos le molesta que venga a ayudarme. Este hombre quería su visión. Este hombre quería liberación. Cuando alguien está listo, ellos comienzan a orar, comienzan a dar voces, comienzan a clamar a Dios. Como dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. No esperes a otro tiempo para clamar a Dios. Ahora es un buen tiempo para hacerlo. Y cuando este hombre aquí dijo, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús oyó su clamor y dijo, tráiganmelo, tráiganmelo. Y le trajeron a Cristo. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? El hombre ciego dice, quisiera ver, quiero tener mi visión de nuevo. Y la palabra de Dios nos responde en San Marcos capítulo 10, verso 52. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El milagro de este hombre fue instantáneo, fue enseguida, fue al momento, porque este hombre al momento respondió inmediatamente, no esperó otro tiempo más conveniente, no esperó hasta que le diera menos vergüenza, porque si tú lees el pasaje, había gente que trataron de decirle al hombre, cállate, no, tenga decencia, ¿cómo vas a estar gritando tú así? No le molestes, como que quisieron callarle, como siempre hay gente que quieren callarte cuando tú quieres buscar más de Dios. Ignora a la gente que quieren callarte cuando tú estás buscando de Cristo. Esa gente no te están ayudando. Porque el que de verdad está a tu lado y quiere ayudarte cuando estás buscando de Cristo, te va a enseñar y decir que clames a Dios, que busques de Dios, nada de que cállate. Entonces, trataron de callar al hombre y él no tomó eso como excusa. No tenía ni, a pesar que él era un hombre ciego ahí sentado, no tenía ni miedo, ni vergüenza, ni pena de gritar a voces, a lucirse el ridículo públicamente. Porque, oye, hermanos, cuando tú de verdad quieres ser liberado, no te importa hacerte el ridículo en público, tú haces lo necesario para tener tu liberación. Tú no estás preocupado por tu reputación, no estás preocupado por lo que la gente dirá, ni pensarán, ni lo que van a hablar. No, para ti es más importante recobrar tu vista que de que la gente esté hablando de ti. ¿Qué prefieres tú? De tener tu dignidad y no sentirte avergonzado, pero seguir ciego para que la gente no hable de ti. O de que la gente habla mal de ti, te critican, pero que el Señor te sana y tengas tu visión. Piensa en eso, porque cuando es de tratar de responder a Cristo, hay gente que dicen, ay, yo iría al altar, pero que me da pena. Tú estás más preocupado por tu reputación que por tu salvación. Entonces, estás más preocupado por tu reputación y tu imagen público en vez de tu sanidad o liberación o un toque divino de Dios que Él quisiera darte. Deja de estar con todo temor y miedo de lo que la gente piensa y responde a Dios de inmediato cuando Él te llama, porque es más importante tu salvación, tu liberación, tu sanidad, en vez de que la gente loca habla, ya que la gente loca siempre hablan. Amén. Aleluya. Otro ejemplo que quiero darte, la suegra del apóstol Pedro, en el libro de San Lucas capítulo 4. Pobrecita la suegra de Pedro, ella tenía una enfermedad que era una fiebre muy fuerte. Y
llamaron a Jesús que viniera a sanarla. Y ella no solamente recibió su sanidad, sino respondió a la sanidad de inmediato. Te quiero enseñar en Lucas capítulo 4, verso 39, en la versión Reina Valera, dice: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. ¿Te das cuenta? Antes de terminar el verso, Cristo se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. ¡Pum! Rápido vino la sanidad de la suegra de Pedro. Pero terminemos el verso. Y levantándose ella al instante, les servía. Gloria a Dios. Una vez más, dice el fin del verso: y levantándose ella al instante, les servía. Yo he vivido para ver tanta pereza en la gente de las iglesias modernas, pero la pereza es atroz entre gente cristiana, porque cuando Dios les sana, a veces de inmediato, con milagros inmediatos, toman su tiempo para responder a Él, a ver si le van a dar las gracias, a ver si deben orar, que si deben volver a leer su Biblia. O a veces con el milagro instantáneo, Dios les sanó, curados de inmediato, ya que Dios es un Dios milagros. Y luego son lentos para volver a la iglesia, a ver cuándo regreso. ¿Cómo que a ver cuándo regresas? ¿Estás enfermo todavía o no? Si Jesús te sanó al instante, estás jugando cosas satánicas con esperar que a ver cuándo regreso. ¿Por qué no dejas de mentir? ¿Por qué no paras de pajas? Diga la verdad. Y en vez de decir a ver cuándo regreso, cuando me siento bien, si Jesús te sanó de inmediato, sea honesto y diga mejor lo que estás haciendo, que no me dan las asquerosas ganas de volver a la iglesia a pesar que estoy sano de la enfermedad que yo tuve, porque eso es honesto, eso es ser más honesto, eso es ser realista, porque si Cristo te sanó al instante y tu excusa de volver a la casa de Dios es a ver cuándo me siento mejor, o Jesús no te sanó y de verdad todavía estás enfermo, o Él te sanó, pero no quieres responder adecuadamente. Pero tenemos que ser honestos, porque la suegra de Pedro, ella fue sanada de inmediato y al instante ella se puso de pie y comenzó a servir. Ya que andamos por ahí, también déjame tirar algo extra. Hay gente, y esto pasa hasta en nuestra iglesia, y si tú eres uno de estos, sí, como pastor te estoy señalando, te estoy predicando, te estoy corrigiendo. Hay personas que estaban enfermos o que tenían alguna dificultad o impedimento físico, que luego Cristo les sanó. O quizás tomaron medicinas y fueron al doctor y ahora están curados. No importa cómo recibieron la sanidad, con tal de que la recibieron. Y ya estando curados, ya estando sanados, en vez de hacer como la suegra de Pedro en Lucas 4:39, que al instante después de estar sanada se levantó y comenzó a servir, ya que eso era lo que ella hacía. Hay personas que esperan a ver cuándo me antoja otra vez involucrarme en la iglesia, con el ministerio o en el departamento tal, o a ver cuándo otra vez me involucro a hacer algo en la iglesia. Esas son tonterías diabólicas, porque cuando Cristo te sana o el doctor te haya dado algo que te curó, ¿qué tanto esperas a levantarte y volver a servir? ¿Qué estás esperando para involucrarte otra vez en el ministerio de la iglesia o en algún departamento donde tengas talento para participar, o en algo donde tú puedes echar mano para ayudar a la iglesia? ¿Qué tanto estás esperando?
Ojalá que Dios no te vaya a dar de vuelta la misma enfermedad de la cual Él te curó por no haberte involucrado cuando Él te sanó en el primer lugar. Porque muchas excusas, hermanos, muchas excusas. O estás sano o no estás sano. O estás enfermo o no estás enfermo. Pero si estás sano, ¿qué estás esperando para servir? Porque la suegra de Pedro, cuando Cristo la sanó, de inmediato respondió, se levantó y comenzó a servir. Deja que esto te penetra profundo. Esto quizás va a doler un poco, cirugía espiritual, pero necesitas cambiar. El próximo ejemplo, un hombre que conocemos como Saúl, que luego cambió su nombre a Pablo, el apóstol Pablo. Su nombre original no era apóstol Pablo, por supuesto, era Saúl. Y este hombre Saúl en aquellos tiempos era perseguidor de la iglesia originalmente. Recuérdate que él no siempre era cristiano. Era un judío muy involucrado con la religión judía, y en el libro de Hechos capítulo 9 él recuenta un poco de su historia, de cómo pasó él su conversión, y te lo voy a hablar brevemente en un momento, pero él era conocido como el hombre que persiguió a la iglesia, iba jalando gente a la cárcel, apedreó gente a la muerte, etcétera. Hacía un montón de cosas para perseguir las cosas de Dios, la iglesia de Cristo Jesús. Y un día el Señor le hizo a él ciego, le dejó ciego por el camino a Damasco y le dijo que fuera a Damasco y que encontrara un cierto lugar donde él tendría que estar ahí, y ahí iba a estar donde él iba a recibir más instrucciones. Y luego un hombre, Ananías, siervo de Dios que estaba en ese pueblo, también recibió mensaje de Dios que tenía que ir a orar por Saúl y enseñarle la palabra de Dios, a darle su estudio bíblico, como se pudiera decir. Y Saúl respondió a la prédica y a la oración de Ananías inmediatamente. No solamente con recibir la sanidad que Dios le mandó, pero con bautizarse. Te quiero enseñar en Hechos capítulo 9, verso 18. Léelo, deja de estar solo mirando a la pantalla como que de verdad vas a ver versos apareciéndote ahí. Cuando en tu Biblia está el verso para que veas lo que él hizo. Hechos capítulo 9, verso 18, versión Reina Valera, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Te das cuenta? Ahí dice, en tu Biblia, en Hechos 9:18, en la versión Reina Valera, al momento, pum, al instante, pum. Este hombre respondió a la práctica y la oración de Ananías, con no solamente recibir su sanidad instantánea, pero luego se levantó y se bautizó. Pablo no dijo al predicador Ananías: fíjate, Ananías, quiero dar gracias a Dios que Él me haya sanado mis ojos y que me hayan caído de mis ojos como que fueran escamas, y al instante recibí mi vista. Ay, que bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero fíjate, hermano pastor, que ahorita sí no estoy seguro si me quiero bautizar. Ahorita no estoy seguro si quiero servir a Dios. Ay, Dios santo. No, 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 no. Léelo. Él no era como nosotros, tercos, que siempre ponemos todo lento. Ay, por Dios, tan lento. A veces, ya que ando por aquí, déjame ser muy honesto y muy franco. Si esto te ofende ahora, que el Señor te ayuda a entender. Pero yo creo que una razón por la cual a veces somos lentos para responder al Señor y a su palabra, al lado o a pesar de, por supuesto, tener corazones tercos y necios que tenemos a veces,
Yo sinceramente creo que no somos muy inteligentes intelectualmente hablando. Yo creo que cuando alguien tiene un cerebro no muy educado, son lentos para entender, lentos para a captar la palabra, lentos. Y por lento aquí, son lentos para responder. Pero cuando ya son avispados, cuando ya están preparados, cuando ya están entendiendo, Pablo, que sabemos que era un hombre muy intelectual, muy sabio, se levantó después de que fue sano. Él no dijo, pastor, esperemos hasta cuando me sienta mejor. No, ¡pum! Se levantó y se bautizó en ese momento. Óigame, hermanos y hermanas, tú no necesitas esperar para otro tiempo para responder a Dios. Si Él ha hecho algo en tu vida, si Él te está hablando, si Él te está llamando, si Él está cambiando tu vida, respóndale hoy haga algo para responder a Dios. Hoy arrepiéntate, hoy reciba el Espíritu Santo, hoy entrega tu corazón y tu vida al Señor. El próximo ejemplo es el del Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10, también potente ejemplo. Este hombre era un gentil piadoso, pero no estaba salvo. No me entendieron, ¿te das cuenta? Te confundiste, porque hay gente que piensan de que porque uno es piadoso, que alguien es salvo. No, piadoso simplemente significa ser religioso. Uno puede ser hindú piadoso y no estar salvo. Uno puede ser musulmán piadoso y no estar salvo. Uno puede ser satánico piadoso y no estar salvo. Piadoso significa que alguien es persona religiosa, devoto a una religión. Cornelio era un hombre piadoso, pero no estaba salvo, a pesar que era piadoso. Pero el Señor vio que él tenía un corazón listo y preparado, y luego le envió un ángel a que le dijera que fuera a buscar por el predicador llamado Pedro, y que Pedro, el apóstol, llegaría a su casa para contarle lo que él tenía que hacer. El ángel no le dijo todo lo que él tenía que hacer para ser salvo. El ángel que le apareció después de oración y ayuno le apareció para decirle que mandara por un predicador apostólico, para que el predicador apostólico le dijera lo que él tenía que hacer. Eso está en tu Biblia en Hechos 10. Y luego Hechos capítulo 10, verso 33. Si puedes ir ahí a ver conmigo, quiero enseñarte en Hechos 10, 33 lo que Cornelio hizo, porque él no dijo, bueno, ya que el ángel me dijo que mandara por Pedro, ya que el ángel me dijo que enviara a traer ese predicador a mi casa para que me enseñara. Vamos a hacer planes, pero déjame limpiar la casa y vamos a remodelar la casa primero. Y fíjate que también tengo algunas vacaciones planeadas con la familia, entonces vamos a hacer eso. Y luego, cuando ya tengamos tiempo en el futuro, mandaré a traer ese predicador a mi casa. No, 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 no. En Hechos 10:33 dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este hombre Cornelio dijo, cuando él escuchó que el ángel le dijera, manda por el predicador, ¡pum! Rápido, mandó por el predicador. Rápido mandó a que este varón de Dios viniera para predicarles el mensaje, ya que dijo, luego envié por ti. Y él dijo, aquí estamos, predícanos lo que Dios te haya mandado a contarnos. Y si tú lees el resto de la historia, ese hombre y su familia y los de su casa se arrepintieron de sus pecados. Esos recibieron el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas ahí mismo en la casa durante la prédica.
y esos también fueron bautizados en ese mismo día en el nombre de Jesucristo. Eso está en Hechos capítulo 10. Estúdialo si te interesa. La respuesta fue inmediata. También el apóstol Pablo, quiero darte unos 2 ejemplos más. Pablo y su grupo de viajadores que estaban con él respondieron a una visión de Dios a ir a predicar el evangelio al pueblo de Macedonia. En Hechos capítulo 16, verso 9 y 10, la Biblia dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hubo necesidad de predicar el evangelio en el área de Macedonia. Pablo y su grupo tenían el mensaje. Dios les dio una visión particularmente a Pablo, como dice ahí, de noche. Él vio la visión que necesitaban pasar por allá y dice en verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahí no dice que esperaron unos cuantos días, unas cuantas semanas, unos cuantos meses o años. No, cuando el llamado de Dios estaba sobre su vida, enseguida. La palabra griega original ahí es inmediato, inmediatamente. Ahí fue una respuesta inmediata al llamado de Dios, porque hay almas que necesitan ser salvos y cuando Dios nos está llamando a que busquemos a alguien, a que vayamos a alguien, a que le predicamos a alguien, la respuesta nuestra debería ser una respuesta inmediata conforme a la voluntad de Dios y no una respuesta lenta, dejada, perezosa y olvidada. Porque tú nunca sabes cuántas almas podrán estar esperando que tú respondes al llamado de Dios a compartir este mensaje de salvación con gente que necesita escucharlo. En el último ejemplo aquí de la Biblia, digamos, ejemplo bíblico, es del eunuco etíope que en el libro de Hechos capítulo 8, si puedes ir ahí, por favor, Hechos capítulo 8. El pasaje que yo voy a leer es del 35 al 38, pero si tú quieres leer todo el contexto cuando tengas tiempo, si acaso te interesa, toma notas y escriba Hechos capítulo 8, verso 26 al 39, y tú puedes leer toda esa historia en tu tiempo independiente. Pero hubo un eunuco etíope que era el tesorero de la reina Candace de Etiopía, había venido a Jerusalén para adorar. Y luego en camino a casa, él estaba en su jinete y él estaba sentado ahí leyendo un pasaje del libro de Isaías, cuando el Espíritu de Dios le dijo al evangelista Felipe: vaya a ese lugar, júntate a ese carro y habla con este hombre. Felipe, siendo obediente a Dios, inmediatamente respondió, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y él fue a donde estaba el carro de este hombre. Él no conocía quién era el hombre, solamente sabía que el Espíritu Santo dijo: vaya a ese carro, júntate a ese jinete y habla con ese hombre. Entonces él obedeció y ahí fue. Cuando se acercó, él escuchó que el hombre estaba sentado leyendo del libro de Isaías, pero Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no me lo explican? Y aquí viene lo que queremos leer de este pasaje en Hechos 8, verso 35 al 38. Dice la Biblia aquí: entonces Felipe, abriendo su boca,
y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando este hombre eunuco escuchó la predicación del evangelista Felipe y que tenía que obedecer a Jesús, este hombre no esperó para otro tiempo, o cuando regrese a Etiopía, mi país, y cuando regrese a mi trabajo, quizás en otra visita a Jerusalén. No, él estaba listo ahora. Entonces, él mismo, cuando estaban yendo por el camino practicando, cuando vio que había una cierta agua, y dice, llegaron a cierta agua, porque se requiere suficiente agua para bautizarle correctamente a alguien por inmersión en agua. El eunuco mismo dijo al predicador: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: pues estás listo, pues, si crees de todo corazón. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y le bautizaron al eunuco. Fue inmediato su respuesta. Cuando gente como el hombre eunuco están listos y dispuestos, hermanos, la respuesta es inmediato. No hay que estar esperando innecesariamente para un tiempo lejano en el futuro, a ver si me dan las ganas en alguna otra ocasión, a ver si me antojan. No, esas son basuras de gente que están jugando con Dios, por gente que no tienen interés en las cosas de Dios. Porque al que tiene interés en las cosas de Dios, típicamente actúa de inmediato para comenzar un cambio en sus vidas. Hacen lo necesario para comenzar a cambiar desde ahora. Estas personas no están esperando para Navidad y que para la Pascua y que para el Año Nuevo, no. Hoy es el día de la salvación. Cuando la gente quiere volver a Dios y están caídos, hoy es el día de la salvación. Si tú dices que hoy no es un buen día para cambiar, no solamente estás mintiendo bíblicamente hablando, pero cualquiera de ustedes que dices que eres cristiano, si tú realmente crees esos engaños y esas mentiras y esas locuras que salió de la boca de alguien que te haya dicho: hoy no es un buen tiempo para cambiar, no sé si sentir peor por ti o sentir peor por aquellos que te engañaron. Porque ¿por quién se debería sentir más mal uno? ¿Por el engañado o por el que le engañó a uno? Porque también hay que sentir mal por esta gente que creen: ay, es que fulano dijo que hoy no es un buen día para arrepentir, que mira que tiene visita de afuera de la ciudad y entonces no pueden parar la fiesta, y cuando se van aquellos, ahí luego se arrepentirán. Si tú crees esas locuras, hermano cristiano, tú también estás engañado, porque hoy es el día de la salvación. ¿Qué esperas para arrepentir? ¿Qué esperas para ser bautizado en agua en el nombre de Jesús? ¿Qué esperas para recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas? Lo que no entiendo es que si de verdad quisieras el Espíritu Santo hablando en lenguas, ¿por qué no pongas en pausa a este video ahora mismo antes de continuar
y levanta tus manos ahí mismo donde tú estás y comienza a hablar con Dios, comienza a rendir tu vida a Cristo, decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, lo siento por mis errores, mis rebeldías. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu. Rindo mi lengua, rindo mi vida, rindo mi alma a ti, Señor. Y ahí, mientras que estás orando en tu casa, en tu carro, en tu cuarto, donde quiera que estás viendo este video, ahí mismo puedes recibir el Espíritu Santo al instante. Ahora, no me entendiste. Yo no dije mañana, en un otro día, que el domingo, que el miércoles. No, al instante, porque dice Hechos capítulo 2, estaban ellos en el aposento alto, estaban orando unánimes, buscando el Espíritu de Dios, y de repente cayó el Espíritu Santo. De repente vino. No después de esperar 10 años. De repente tú puedes recibir ahora mismo el Espíritu Santo en tu casa, en tu carro, en tu cuarto, donde tú estás, quizás sentado afuera en el patio, en el campo, leyendo o viendo este video. Reciba el Espíritu Santo ahora mismo. No tienes que esperar para otro día, no tienes que esperar para otro culto. Ahora lo puedes recibir en el nombre de Jesús. Si tú estás caído, si tú eres alguien que se ha apartado de los caminos de Dios, tú no tienes que esperar para otro día a volver a Dios. Vuelva hoy, arrepienta y cambia hoy. Hoy puedes decidir: voy a volver a la iglesia, voy a volver a los caminos de Dios, voy a volver a servir a Cristo, voy a volver a la casa de mi Padre, voy a volver a involucrarme en el ministerio, voy a volver a ser discípulo y siervo de Dios. Quiero darte un ejemplo muy potente que yo escuché, mejor dicho, que yo leí ayer. Estaba yo leyendo, para terminar aquí el sermón, de un pastor ayer, que él contó la historia. Un pastor apostólico del nombre, dice que él estaba de rodillas orando al Señor. Y cuando él estaba orando, el Señor le dijo a él durante la oración: quiero que vayas a orar por mengano de tal. Vaya a orar por mengano de tal. Aquí está el problema. El hermano pastor nunca había oído de quién es el hermano mengano, o quién es el mengano de tal. El mengano de tal, que es el nombre que Dios le puso al predicador. Yo digo mengano de tal porque no conozco el nombre del hombre, pero es una frase que se escucha, que se habla para hablar en respecto de un nombre desconocido: fulano de tal, mengano de tal, sutana. El pastor dijo, orando de nuevo, siguió, y el Señor dijo: quiero que vayas a orar por mengano de tal. Y él dijo que se puso a pensar: ¿quién es mengano de tal? ¿Quién? No conozco ningún mengano de tal, así no lo conozco. ¿Quién es él? Entonces dice que como que el Señor le dijo que este es un hombre, un hijo pródigo, un hombre que se había apartado de Dios y que necesitaba ir a orar por él, pero como no lo conocía, dice que el pastor dijo que él se puso de internet y buscó en el Google ese nombre que Dios le había puesto a él durante la oración. Cuando él puso ese nombre en el Google, en búsqueda de ese hombre, ahí encontró el nombre del hombre y ahí encontró hasta la dirección del hombre, porque el hombre tenía su propio negocio y ahí estaba el nombre del negocio y la dirección del negocio de mengano de tal. Entonces, el pastor apostólico dijo que pensó: ya que tengo, entonces, ya que encontré a este hombre, encontré la dirección, encontré el nombre de él, encontré su tienda, su negocio, voy a ir ahí a ver si me lo encuentro. Y él fue a la dirección que encontró en el Google y era la tienda que estaba en el Google. Entonces se acercó a un hombre que vio que estaba parado ahí en la tienda
y le pregunta, ¿eres tú mengano de tal? Y el hombre dice, sí, yo soy mengano de tal. Y el pastor le dice, yo soy el pastor fulano y vengo aquí para orar por ti porque el Espíritu Santo me ha mandado a que yo ore por ti. Dice que el pastor dice que este hombre mengano dijo en alta voz, gloria a Dios. Y yo he estado orando que alguien viniera para hablarme porque yo quiero volver a la iglesia. Él era un hombre caído y quiero volver, dijo. Pero yo quiero volver, dijo, cuando el tiempo quiero volver cuando el tiempo de Dios esté correcto para que yo regresara. Y predicador, y aquí estoy, aquí me mandó Dios para decirte que regreses. Y él oró por él y dice que el próximo domingo ese hombre vino con toda su familia a la iglesia porque él había tenido este encuentro con este pastor. Su reacción fue inmediato, fue de repente, fue rápido, fue al instante, fue algo que este hombre estaba listo. Para cualquier caído que está diciendo, ¿será que Dios quiere que yo regrese a la iglesia? Aquí como pastor y predicador te estoy diciendo, es hora de volver, es hora de regresar, es hora de entregarte otra vez a Dios, es hora de rendir cuentas con Dios, con arrepentirte y entregarte otra vez. ¿Te recuerdas lo que antes eras? Vuelva a Dios mientras que puedas. Él te ama. Él te quiere perdonar. Él te quiere salvar, pero Él no te va a obligar. Vuelva a Dios, hermano y hermana. Las puertas de la iglesia están abiertas para que los caídos regresen también. Vuelva a la casa de Dios. Gracias por pasar tiempo con nosotros hoy durante este sermón. Espero que hayan entendido la urgencia de la velocidad del cambio y la velocidad de la respuesta que uno debe tener cuando se trata de responder a Dios. Si algo no hayas entendido, no dudes en contactarme para que podamos hablar más claro lo que no hayas entendido, para que captes muy bien lo que Dios te estuviera diciendo en este sermón. Y espero que este mensaje te haya tocado la mente y el corazón para entender que Dios quiere que seamos rápidos, instantáneos a responder a las prédicas y a su palabra, a contestar lo que Él quiere. Si tú no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito ahora mismo, suscríbete, empuja ese botón ahí en tu pantalla o en tu teléfono o en tu computadora y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tú no pierdes ni faltas un mensaje de lo que estamos compartiendo contigo. Además, si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, no dudes en compartirles el enlace de este sermón para que también disfruten de este sermón y de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.